Bueno, buenas noches a todos. Le damos la bienvenida a los que se conectan a través de las redes sociales. El día de hoy les vengo a compartir un mensaje. Como les decía Roger al iniciar, hoy iniciamos una nueva temporada en la iglesia y el elemento que estamos hoy, o digamos que vamos a iniciar este mes, es la espada. Entonces, yo le coloqué como título a esta palabra: la espada de tu pasado, la promesa de tu futuro. Y lo vamos a fundamentar en lo que es la historia de David, que ya ustedes pues la conocen, pero no la historia donde David mata a Goliat, sino que la vamos a profundizar más adelante en el proceso que vivió David. En ese orden de ideas es importante que de pronto aprendamos a entender el significado de la espada. Desde la parte física, una espada es un instrumento que se utiliza ¿para qué? Para pelear, ¿cierto? Para la guerra. En la antigüedad, ese era el instrumento que utilizaban para pelear. Era el instrumento y obviamente las personas que utilizaban la espada, pues eran adiestradas para el uso de esa espada. Y con eso combatían cada una de las batallas donde les tocaba ir. Por ejemplo, en la Biblia nos hablan de muchas batallas y hablan mucho de lo que es la espada. Pero desde el contexto espiritual, la espada representa la palabra de Dios. Entonces esa es la arma o que nosotros tenemos para poder pelear cada una de nuestras batallas desde el contexto espiritual. En la iglesia definen lo que tiene que ver con la espada primero como guerra espiritual, la palabra y la defensa. Son los tres elementos que se van a utilizar para la definición de lo que es la espada. Pero vamos a entrar un poco en lo que es la historia de David. Todos sabemos o hemos escuchado la historia, la han comentado mucho acá, incluso una de las prédicas anteriores de Roger fue fundamentado en la historia de David y Goliat. Todos sabemos que cuando David enfrentó a Goliat, obviamente él se acerca donde Saúl, que es el rey en ese momento, y teniendo en cuenta de que el filisteo, que en este caso era Goliat, estaba atemorizando al pueblo de Israel, él se acerca y él le dice que él está dispuesto a enfrentar a Goliat. Cuando él llega a donde Saúl, Saúl, ¿qué le entrega? ¿O qué le quiere entregar? Le quiere entregar una espada y una armadura, ¿cierto? Pero ¿qué dice él? Él dice que él no, o sea, él sintió que eso era muy pesado y él dijo que él no quería enfrentarlo ni con la espada ni con la armadura que Saúl le había entregado. Aquí vemos algo importante al inicio de esta contextualización de la historia de David. David entra a enfrentar a Goliat ¿con qué? Con una cauchera o con una honda y una piedra. Esa era su herramienta. Pero es importante entender también el contexto hacia atrás de David, que era la herramienta que él utilizó, obviamente cuando cuidaba a sus ovejas, que peleaba con osos, que peleaba con leones, esa era la herramienta, o sea que ya él estaba adiestrado para el uso de su cauchera o de su honda. Entonces, hay una palabra en el Salmo 144:1 que dice que el Señor adiestra tus manos para la guerra y tus dedos para la batalla. Entonces, ya ese adiestramiento David lo tenía. El Señor se lo había dado. ¿Por qué? Porque él tenía esa habilidad en sus manos. Esa fue su primera arma con la que él enfrentó a Goliat. Pero sucede algo muy curioso. Cuando él le pega con su piedra a Goliat en la frente y Goliat cae, él utiliza una espada. ¿Y es la espada de quién? De Goliat. Porque él le mocha la cabeza a Goliat con su espada, ¿cierto? Pero en ese momento, sucedieron muchas cosas después que él mata a Goliat. Saúl comienza a sentir celos de David y comienza a suceder un ataque de Saúl hacia David por envidia. Y llega un momento donde el hijo de David, que es Jonatán, el hijo de Saúl, perdón, que es Jonatán, ayuda a David a salir de la persecución de su padre, ¿cierto? Y él huye, obviamente tiene miedo de Saúl porque Saúl lo está persiguiendo para matarlo por envidia y él huye.
Y es ahí donde vamos a fundamentar esta enseñanza. Y la encontramos en Primera de Reyes, en Primera de Samuel, 21, espérense un momentico. En Primera de Samuel 21, cuando dice, cuando David llegó a Not, fue a ver al sacerdote Ahimelech. Aquí es cuando él huye. Entonces él llega a una tierra que se llama Not y llega a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió, vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarme. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. Aquí en el contexto vemos que él está huyendo, él se va sin nada. No va sin arma, va sin hombre, va sin comida, o sea, él no lleva nada para poder sobrevivir. No tengo a la mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote. Podría darte el pan consagrado, si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. David le respondió, te aseguro que como es la costumbre, cuando salimos en una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias. Así que con más razón están consagrados ahora. Por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia que había sido quitado delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl, que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edomita llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. Más tarde, David preguntó a Ahimelech, ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote respondió, aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres. Otras armas no tengo. Dámela, dijo David. Es la mejor que podrías ofrecerme. Aquí que vemos, aquí vemos a un David que obviamente le entregan el arma con la que él mató a Goliat. Pero también vemos un David que él está huyendo, que está desesperado, que tiene hambre, que tiene miedo, que como les comentaba ahorita, y a él entregarle esa arma, esa espada que le entregan en su momento, esa espada representó para David ¿qué? La victoria. Y es importante que entendamos que a veces cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, el Señor nos entrega a nosotros una espada. Y la espada que nos recuerda las victorias pasadas. En este caso a David, ¿qué le recordó esa espada? Su victoria que había tenido con Goliat. Y él no mató a Goliat con espada, él lo mató con una honda. Pero al mocharle su cabeza utilizó esa arma. Entonces es importante también desde el contexto, tanto empresarial y personal, cuando nosotros vivimos procesos, es importante que recordemos todas las victorias que el Señor nos ha entregado. Y en este momento, el arma que nosotros tenemos desde el aspecto espiritual, tanto en el ámbito personal y empresarial, es la palabra de Dios. Nosotros que vemos en la palabra de Dios vemos promesas que el Señor nos entrega. Y esas promesas se convierten en esa espada en la cual nosotros nos aferramos. ¿Para qué? Para nuestras batallas y nuestras victorias. Pero es importante también entender que cuando nosotros pasamos por batallas o por procesos que yo sé que ninguno queremos pasar, ese es el escenario que Dios utiliza, ¿para qué? Para bendecirte
y decirte que el respaldo de Él está con cada uno de nosotros. Y que en cada una de esas situaciones que nosotros vivimos, ahí está el Señor respaldándonos a través de ¿qué? De las promesas. Pero que es importante también. Importante es entender las promesas, porque a veces recibimos una palabra y que no, el Señor me habló con esa palabra y yo voy a actuar, y cuando vemos que las cosas no suceden como queremos, comenzamos como a desconfiar de esa promesa que el Señor nos dio. Pero es importante entender los tiempos y que todo se debe hacer conforme a la voluntad de Dios. Dios te da una palabra, pero tú tienes que aferrarte de ella y confiar y tener fe de que con esa espada que Él te da, que es su palabra, que es esa promesa que te entregó, Él va a actuar, pero que debemos de entender que es en los tiempos de Dios. Porque a veces queremos acelerar los procesos y lo que hacemos es que desviamos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y después salimos a pelear con Dios. Y es importante que en cada uno de los procesos que nosotros comencemos a vivir o situaciones difíciles, por ejemplo, en el ámbito empresarial, hay situaciones como deudas, hay situaciones como quiebras empresariales, hay situaciones como, digamos, traiciones de trabajadores o de socios, que de pronto nos llevan a nosotros como a desconfiar de esa promesa que Dios tiene con nosotros y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Miren, ese es el escenario que Dios de pronto está utilizando. ¿Para qué? Para forjar en nosotros un carácter. Y si estás pasando por una situación, recuerda todas las situaciones que tú has pasado y en la cual has salido en victoria. Que esa es la espada que te va a ayudar a ti a entender cuál es la promesa que Dios tiene para ti en el futuro. ¿Y cuál es la promesa? Cuando nosotros contextualizamos la historia de David, cuando David fue a pelear con Goliat, cuando él se lanza, la espada que utilizó Goliat, obviamente, esa espada él la iba a utilizar ¿para qué? Para atacar a David. Pero esa misma espada fue la que le dio la victoria a David y le recordó a David esa victoria cuando la tuvo en sus manos. Esta fue la espada que me permitió a mí matar a Goliat. Y si Dios estuvo conmigo en esta situación donde solamente tenía una honda y unas piedras, pues Dios va a estar con cada uno de nosotros en cada una de las situaciones que nosotros tengamos. Y es importante también entender que cuando él se enfrenta a David, el que le dice, a Goliat, el que le dice, tú vienes contra mí con arma, con espada y jabalina, y yo voy en el nombre del Señor. Él entendió esa promesa que Dios tenía para él. Él entendió que en medio de esa situación, él tenía el respaldo de Dios. Pero cuando él llega y le entregan esa arma, que le dice al sacerdote que si no tiene un arma le entregan la espada de Goliat, ¿qué sucede ahí? Él recuerda esa victoria, porque miren, él llegó cansado, llegó hambriento, tanto así que pidió pan y le dieron un pan que estaba consagrado. Él llegó agotado, lleno de miedo. Me imagino que si estaba huyendo era porque tenía miedo. Y si de pronto en el proceso, cuando el sacerdote le dice, ¿por qué vienes solo? ¿Dónde están tus hombres? Él dijo, no, vengo en un encargo del rey, Saúl en este caso. Y él le entregan esa arma, esa espada. Obviamente, me imagino yo que Saúl diría, bueno, si el Señor estuvo conmigo cuando maté a Goliat con una onda, yo sé que Él va a seguir conmigo más adelante. Y miren que lo que continúa de la historia, pues Él fue librando cada una de esas batallas. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Por ejemplo, Diana vivió un proceso. Yo me imagino que Diana, cuando estuvo en su situación del accidente que tuvo, esa es su espada que Diana tiene. ¿Para qué? Para confiar en que si Dios la sacó de ahí, de esos escombros, Dios la va a sacar de pruebas mucho más grandes. También tenemos el ejemplo de Hugo, que él vivió su situación, yo creo que muchos de ustedes conocen su testimonio. ¿Qué decía Hugo cuando entró en su fracaso? Esa fue su arma. Y en estos momentos es la arma que Dios le está entregando a él para que él pueda ayudar a otras personas a través de sus testimonios. Y miren que Dios lo ha venido sacando de su proceso y le entregó a él, o lo hizo vivir esa situación que ya ustedes conocen la historia de él. Bueno, yo creo que todos la conocen.
lo llevó a vivir esa situación y esa fue una arma que el Señor le entregó a él. Él vivió ese proceso. Y miren que él cuenta dentro de su historia todo lo que le tocó vivir y todo eso, pero hoy en día esa es su arma para él confiar que si el Señor lo sacó de eso, lo va a sacar de cualquier situación que enfrentemos. Entonces es importante que nosotros comencemos a entender el significado de la espada en cada uno de los procesos que nosotros vivimos. Hay una palabra que está en Hebreos 4:12 que dice, la palabra de Dios, espérense un momentico que la anoté, fue por acá. Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, ¿qué es importante entender acá? Cuando nosotros hablamos de una espada de doble filo, por eso se dice que atraviese lo más profundo de nuestro corazón. Eso es lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es espada. Mire, cuando nosotros nos apropiamos de la palabra de Dios, entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. La palabra se convierte en esa arma de doble filo que atraviesa lo más profundo de nuestro corazón y nos lleva a transformar nuestro corazón. Pero, ¿qué es importante entender? Que cuando nosotros, el Señor nos entrega promesa, deben de pasar dos cosas importantes. Primero, tener fe y confiar. Porque Dios nos puede entregar promesa, pero como vemos que las cosas no suceden, comenzamos a desconfiar. Y segundo, es tomar acción, ¿cierto? El Señor nos entrega promesa, pero nosotros también tenemos que tomar acción y confiar en que el Señor nos va a respaldar, porque a veces nuestra carne nos lleva a que aceleremos los tiempos y que las cosas suceden ya, y más en estos tiempos que todo lo queremos de manera inmediata, de manera rápida, pero es importante que nosotros entendamos que el Señor lo que busca es darnos la victoria y que nosotros aprendamos a vivir cada uno de nuestros procesos confiados de que Él está con nosotros. Tanto así que en su palabra dice que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar y aunque pasemos por las aguas no nos vamos a ahogar. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a respaldar y Él nos entrega esta espada. Esta es la espada que nosotros debemos de tener. ¿Para qué? Para enfrentar cada una de nuestras pruebas y nuestras luchas. Miren que la definición que se tiene, que es la espada para la guerra espiritual, que es la espada para la palabra y es la defensa que nosotros tenemos. Desde el ámbito espiritual y empresarial, porque somos empresarios cristianos, la mayoría de los que estamos aquí, entonces esta debe ser nuestra arma, aferrarnos a eso. Miren, y dejar que el Señor pelee las batallas por nosotros. Él va a pelear las batallas por nosotros. Y es importante entender también el significado de la espada cuando se le entregan a David. Era una espada que estaba consagrada. ¿Por qué? Porque cuando David mata a Goliat, se la llevan a un templo y esa espada es guardada con un elemento que se llama efod, donde es un elemento que es con lino fino y la resguardan de tal manera porque está consagrada a qué, al nombre de Dios, porque fue una victoria que Dios le dio a David y que David reconoció la presencia de Dios en medio de esa victoria. Entonces, esa arma que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros, que es esa promesa, debemos de atesorarla en nuestro corazón. La espada, cuando atraviesa el corazón, desde el significado que se ha dado espiritual, lo que buscas, y aquí dice en su palabra, lo que les decía ahorita, que dice, espada de doble filo y penetras hasta partir el alma y el espíritu. Y eso lo que hace es quitar de nuestro corazón todo aquello que no nos edifica. El rencor, la desconfianza, el miedo. Ese es el propósito que tiene la palabra de Dios en nosotros y en nuestros corazones. Quitar todo aquello que no te ayuda a crecer en el ámbito espiritual. Y también eso se va a irradiar en cada uno de los aspectos de nuestra vida, ya sea personal, empresarial. Entonces es importante entender el propósito de la espada en la vida de cada uno de nosotros como empresarios. Eso es importante entenderlo.
Es importante aferrarse más a la palabra de Dios cuando vayamos a tomar decisiones. Esa es la herramienta que nosotros tenemos para tomar decisiones, la palabra de Dios. Pero a veces hay que también contextualizarlo desde la perspectiva de la obediencia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, digamos que no sabemos entender bien lo que Dios nos quiere decir y por eso antes de tomar acción y de leer la palabra de Dios debemos pedirle a Dios mucha sabiduría, porque a veces decimos, no es que yo lo voy a hacer porque Dios me habló, pero ojo, el pastor Oscar lo dice, que el enemigo también bendice y a veces nos muestran las cosas como si vinieran de Dios. Entonces, no es importante que cuando nosotros vayamos a utilizar nuestra arma de batalla, de guerra, que es la palabra de Dios, le pidamos a Dios también mucha sabiduría y discernimiento para tener la convicción de que es Dios que nos está hablando. Porque a veces entendemos las cosas y decimos, no, Dios me va a bendecir y yo voy a accionar. Entonces, actuamos, pero no le consultamos a Dios si es el momento de actuar. Por ejemplo, hoy no vino Cintia, pero yo admiro mucho eso de Cintia, que Cintia dice, yo no tomo una decisión si a mi Dios no me lo confirma. Entonces es importante que nosotros aprendamos también a eso, a utilizar esa espada para tomar cada una de nuestras decisiones y confiar en que el Señor nos dará el respaldo, que Dios va a estar con nosotros. Y que cuando estemos viviendo cada uno de esos procesos, que cada quien tendrá su proceso de manera individual, una enfermedad, una deuda, cualquier situación que estemos viviendo, recuerden que anteriormente hemos vivido más procesos, por ejemplo, estar mucho tiempo sin empleo, estar en una crisis o en un quebrantamiento de una relación amorosa. Esa de pronto entender que si el Señor te sacó de ahí y tú vas a seguir viviendo el proceso, el Señor te va a sacar de cada uno de esos procesos, pero que debemos de confiar plenamente en que Él está con nosotros. Y David lo entendió. Él lo entendió en ese momento, porque yo me imagino que cuando él se acerca ya cansado, él diría, Dios mío, y ahora yo pondré cojo. Tanto así que la historia continúa que él nuevamente va a ser atacado y se hace pasar por loco. Entonces eran como las estrategias que él utilizaba, pero en cada uno de esos escenarios que para él no fueron fácil, Dios siempre que lo respaldaba. Dios siempre estaba ahí para David. Entonces, eso es lo que les quería compartir en el día de hoy, la importancia de la espada en la vida de cada uno de nosotros. Y no olvidemos que el Señor nos entrega esa espada para que recordemos la victoria que ya nos ha dado en tiempos anteriores y que de aquí en adelante en cada uno de los procesos Él nos va a dar la victoria. Pero debemos de confiar y creer que así va a ser. Porque si nosotros no confiamos, pues no va a suceder, porque todo va direccionado a esa fe que nosotros tengamos. Y también a esta palabra que el Señor nos regala en cada uno de nuestros procesos. Incluso hay personas que dicen que no tienen, hace poco teníamos una conversación, no me acuerdo, con Carlos Mario y Roger, que ellos decían que ellos tomaron la decisión de emprender y mucha gente dice, no, es que a mi Dios me regaló una promesa para iniciar mi negocio y mi palabra rema es esta. Y ellos dos decían que ellos emprendieron y que Dios nunca les dio una promesa. Pero en el momento que ellos comienzan a emprender, ellos han visto el respaldo de Dios en cada uno de sus negocios y de su empresa. Y hay situaciones altibajos. Obviamente la situación económica a veces nos lleva a tener altos y bajos en las empresas, pero en cada una de esas situaciones hemos visto el respaldo de Dios. Y de pronto Dios no te da una promesa, pero Dios sí te da una palabra para que tú vayas, la lees, ores, tengas intimidad con Él y ahí el Señor te va mostrando todo aquello que tú debes de hacer. Porque a veces no todos Dios nos da promesa. Hay unos que sí, donde el Señor se las entrega, pero a veces cuando iniciamos un emprendimiento no es el momento en el que el Señor te va a entregar a ti esa promesa. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque la espada
el Señor en la primera batalla de David no se le entregó. Se le entregó en el tiempo que él consideraba necesario. ¿Por qué? Porque en la primera batalla ya él había adiestrado, o sea, ya David estaba adiestrado con sus manos porque el Señor lo había preparado para esa batalla. Pero es importante también entender que la espada a veces Dios nos las va a entregar no cuando nosotros queramos, sino cuando Él considere que sea necesario entregarnos. Porque a veces no estamos ni siquiera preparados para agarrar esa espada y confiar firmemente en que el Señor está en medio de todas y cada una de las situaciones que nosotros estamos viviendo. Entonces, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Nos despedimos de los que se conectan por redes sociales. No sé si tengan alguna pregunta que hacer los que están conectados en el en vivo. Y pues muchas gracias. Espero que